Imaginen una conferencia de prensa esperada por meses. Casi una hora de presentación impecablemente coreografiada. Decenas de imágenes proyectadas, gráficos elegantes, datos provenientes de varios observatorios esparcidos por el sistema solar. El nombre 3I Atlas aparece en diapositiva tras diapositiva. La NASA habla de órbita, de composición, de chorros, de brillo. Pero una palabra, justamente la palabra que debería ser el corazón de todo, nunca cruza el micrófono. Tamaño. No como un detalle secundario, no como una nota rápida, no como una advertencia prudente. Es como si la pregunta más obvia hubiera sido, cuidadosamente, dejada fuera de la sala. Cuando estudias un objeto interestelar, el tamaño real no es un número bonito en la ficha técnica, es el cimiento sobre el que se apoya todo lo demás. La cantidad de materia que el 3I Atlas está expulsando, la velocidad con la que el gas escapa, la densidad del núcleo, el brillo esperado, la forma en que la luz solar lo empuja, la aceleración que debería presentar, la fuerza y el número de chorros que puede sostener, el tiempo que sobrevive al acercarse al Sol. Todo esto depende de cuán grande es. Cambia el tamaño y cada ecuación necesita ser reescrita. Aún así, en la presentación donde el mundo esperaba escuchar la verdad sobre el tamaño real del 3I Atlas, el tema simplemente no se toca. En su lugar, vemos manchas borrosas de sondas, halos discretos captados en ultravioleta, siluetas en forma de lágrima en telescopios famosos. Vemos el sello de la NASA en cada diapositiva. Escuchamos términos técnicos que suenan tranquilizadores. Percibimos un esfuerzo constante en mostrar datos, pero nunca en enfrentar la pregunta que los une a todos. Cuanto más revisitas estas imágenes y restricciones de observación, más incómodo se vuelve el silencio. Las mediciones en el infrarrojo profundo, el comportamiento del hidrógeno alrededor del objeto, el perfil de brillo registrado en cámaras de alta resolución, todo esto apunta a una conclusión nada trivial. El 3I Atlas parece ser mucho más grande de lo que sería cómodo admitir en una tranquila conferencia de prensa dominical. No se trata de una pequeña diferencia, de un ajuste delicado que cabe en una nota al pie. Si estos datos son correctos, estamos hablando de un cuerpo interestelar con una escala verdaderamente colosal, tan masivo como para poner de cabeza las estadísticas que usamos para describir lo que suele vagar entre las estrellas. Y es justamente esta discrepancia, esta sensación de que algo no cuadra, lo que hace que la omisión sea tan ruidosa. Cuando un detalle secundario desaparece del discurso oficial, puede ser solo para ahorrar tiempo. Cuando la base de todos los cálculos desaparece, eso empieza a decir algo sobre lo que la institución está dispuesta, o no, a enfrentar en público. Antes de sumergirnos en la matemática que hace que esta historia sea casi imposible de tragar, vale una invitación. Si este tipo de investigación, que cuestiona lo que se ha publicado y trata de medir lo que no se ha dicho, tiene sentido para ti, considera apoyar este viaje, dejar tu me gusta, suscribirte y comentar tu propio análisis, ayuda a mantener viva una conversación que las grandes instituciones prefieren no tener en voz alta. Porque, a medida que nos acercamos al paso más crítico del 3I Atlas por nuestro sistema, la pregunta que resuena no es solo cuál es su verdadero tamaño, sino por qué este dato, precisamente este, fue cuidadosamente apartado de los reflectores. La extrañeza sobre el silencio de la NASA solo aumenta cuando ponemos al 3I Atlas lado a lado con los otros visitantes interestelares que ya se han cruzado en nuestro camino. El primero de ellos, Oumuamua, detectado en 2017, era diminuto en escala cósmica. Algo así como un campo de fútbol atravesando el espacio, esbelto, intrigante, pero aún así, completamente medible. Después vino Borisov, en 2019, más robusto, con un diámetro de alrededor de 1 kilómetro, pero comportándose como un cometa clásico, rico en agua y obediente a las reglas comunes de los cuerpos helados que conocemos. Hasta ahí, el cosmos parecía seguir un patrón intuitivo. Objetos pequeños son más comunes, y objetos más grandes aparecen de vez en cuando.
Pero el tercer visitante de nuestra historia rompe esta secuencia de una manera casi teatral. A partir de las restricciones infrarrojas del Webb, del halo de hidrógeno captado por la Maven, del brillo medido por el High-Rise y de todas las otras pistas dispersas, emerge el mismo retrato incómodo. El 3I Atlas puede tener cerca de 5 kilómetros de diámetro, quizás más. En términos de masa, esto lo coloca en otra categoría, completamente fuera de lo que sería estadísticamente razonable. Mientras Borisov era cientos de veces más masivo que Oumuamua, el Atlas parece superar a Borisov no por un margen cómodo, sino por un factor de 1000. Y, comparado con el primer visitante, estamos hablando de algo que puede ser 1.000.000 de veces más masivo. Es como si, al observar solo 3 muestras, las 2 primeras fueran pequeñas gotas de lluvia, y la tercera fuera un iceberg entero cayendo del cielo. La distribución natural de objetos interestelares debería favorecer fragmentos diminutos, pedazos arrancados de sistemas distantes que vagan por el vacío en gran cantidad. Los gigantes, esos con diámetros de varios kilómetros, deberían ser rarísimos, casi leyendas estadísticas. Y, sin embargo, en nuestro diminuto catálogo de visitantes, el tercero es justamente el coloso. No un poco más grande, no ligeramente fuera de lo común, sino escandalosamente desproporcionado. Esta diferencia estadística es más que extraña. Va en contra de la lógica básica de cualquier distribución física razonable. Si el universo sigue leyes parecidas a las que vemos en los cinturones de asteroides y en las nubes de cometas, entonces deberíamos haber detectado cientos de objetos más pequeños antes de encontrarnos con uno gigante. Las matemáticas son claras. Por cada cuerpo de 5 kilómetros, la expectativa normal requiere miles de cuerpos de 1 kilómetro y millones del tamaño de Oumuamua. Pero no hemos visto a esa multitud. Solo hemos visto 3, y el tercero es justamente el más grande de todos. Cuando datos simples desafían modelos robustos, algo tiene que ceder. O tuvimos una suerte absurda, improbable incluso para estándares cósmicos, o nuestra capacidad de detección tiene un sesgo gigantesco que aún no comprendemos, o la distribución real de objetos interestelares no se parece en nada a lo que estimamos. En cualquiera de esos caminos, la conclusión es incómoda, y es justamente esa incomodidad la que hace que la ausencia de un tema de este tamaño sea tan ensordecedora. Al final, reconocer el verdadero tamaño del 3I Atlas significa enfrentar la posibilidad de que nuestras premisas más básicas sobre lo que flota entre las estrellas quizás estén profundamente incompletas. Si la magnitud absurda del 3I Atlas ya pone en jaque todo lo que entendemos, lo que viene después hace que la situación sea casi insostenible, porque el tamaño no es la única pieza que no encaja, es solo el primer hilo de una madeja que, al jalarla, revela un montón de cosas raras que no deberían pasar juntas en el mismo objeto. Y aún así, pasan. Una tras otra. La trayectoria es el primer golpe contra el sentido común. El Atlas llega al sistema solar prácticamente nivelado con el plano donde orbitan los planetas, con una inclinación tan pequeña que cualquier astrónomo experimentado la llamaría una coincidencia improbable. Esta alineación impecable permitió que varias sondas y telescopios lo vieran al mismo tiempo, como si hubiera sido colocado exactamente donde nuestras máquinas podrían observarlo. La NASA trató esta alineación como suerte, pero suerte de este tipo no es una palabra que los científicos usen fácilmente. En términos de probabilidad, estamos hablando de algo cercano a 1 en 500, un hecho notable, un hecho ignorado. Después viene el componente químico. En casi todos los cuerpos celestes que hemos estudiado, como asteroides, meteoritos y cometas, el hierro y el níquel van de la mano. Se forman juntos dentro de las estrellas. Pero en el Atlas, la balanza se inclina de una manera nunca vista. Mucho níquel y casi nada de hierro. La única situación conocida que produce esta proporción tan rara se encuentra en aleaciones de alto rendimiento usadas en la ingeniería aeroespacial. Esto no prueba que sea de origen artificial, pero es una razón lo suficientemente fuerte para hacer preguntas que la presentación oficial prefirió no tocar.
Y cuando una composición tan peculiar se junta con un tamaño tan grande, el silencio institucional no parece ser la mejor manera de manejarlo. El tercer punto desconcertante son los chorros. Por las observaciones, el Atlas parece girar con un periodo aproximado de 16 horas. La rotación debería curvar los chorros, hacerlos oscilar, crear un patrón espiralado similar al que observamos en cometas grandes. Pero aquí sucede lo opuesto. Los chorros son finos, estables, colimados, como haces dirigidos con precisión. Esto no encaja con un núcleo gigantesco que gira lentamente. Es paradójico, es raro, y una vez más, no ha recibido explicación. La producción de agua solo complica el asunto. Los cometas comunes solo empiezan a soltar grandes cantidades de vapor de agua cuando se acercan mucho al Sol. Pero el Atlas está echando agua a distancias donde el hielo debería quedarse sólido y tranquilo. Para que esto pase, necesitaría calentarse por dentro mucho más de lo normal, o tener una estructura tan porosa que guardaría el calor de maneras que no entendemos, o que estén pasando cosas que no encajan en lo que sabemos. Cada explicación natural, por sí sola, parece poco probable. Si las juntamos, se vuelven casi imposibles. Y, como si todo esto no fuera suficiente, se presenta el brillo inconsistente. En algunos momentos, el Atlas es más brillante en el infrarrojo de lo que debería ser. En otros, brilla demasiado en el visible. Es como si partes del objeto se calentaran y enfriaran a ritmos que no van con su rotación. En la astrofísica, los patrones de brillo nos cuentan historias claras, pero el Atlas cuenta una historia que ningún libro nos ha preparado para entender. 5 anomalías, cada una fascinante por sí misma, todas reunidas en el mismo visitante interestelar, avanzando por nuestro sistema con un tamaño descomunal. Lo que debería ser tratado como el caso más extraordinario de la astronomía moderna, fue presentado en 45 minutos de diapositivas sin contextualización, como si estuviéramos ante otro cometa modesto perdido entre muchos otros. Pero nada sobre el Atlas es modesto, nada de él encaja en la categoría de lo familiar. Y es justamente esta colección de rarezas lo que hace que el silencio oficial sobre su tamaño sea aún más difícil de ignorar. Cuando todas estas anomalías se ponen una al lado de la otra, el Atlas deja de ser solo un objeto extraño. Se convierte en un espejo incómodo para la propia ciencia de las instituciones, porque en la práctica, admitir que este cuerpo interestelar tiene un tamaño gigantesco, una composición muy rara, chorros extraños, una trayectoria poco común, y que suelta agua de forma imposible en el lugar donde está, todo al mismo tiempo, es aceptar que quizás nuestros modelos no nos cuentan toda la historia del universo, y a ninguna agencia grande le gusta decir, frente a las cámaras, que no tiene todas las respuestas. El físico Avi Loeb, quien lidera el proyecto Galileo, no tuvo ese miedo. En su ensayo, justo después de la presentación oficial, puso el tamaño extraordinario en la cima de la lista de las 8 anomalías centrales del Atlas. Él no declaró que el objeto sea artificial, declaró algo aún más provocador, que el Atlas desafía la distribución estadística que debería regir a los cuerpos expulsados de sistemas distantes. Si los objetos interestelares siguen leyes similares a las de los cometas y asteroides de nuestro propio patio cósmico, entonces, antes de observar algo de la escala del Atlas, se esperaría que viéramos algo así como 1 millón de visitantes más pequeños, más modestos, más acordes con la frágil realidad de pedazos expulsados al azar. Pero no vimos ese millón. Vimos 3. Y el tercero es un gigante. Otros investigadores fueron más cautelosos, recordando que una muestra tan pequeña no permite sacar conclusiones completas. 3 objetos no forman una distribución. Es un argumento válido. Pero incluso ese argumento choca con lo poco probable que es que los 3 primeros cuerpos observados sigan la secuencia de pequeño, mediano y colosal, como si un avión de carga decidiera manejar en una carretera justo después de 2 coches pequeños. No es imposible, pero sí lo suficientemente extraño como para pedir una investigación seria.
Hay quienes defienden que la respuesta está en la propia física del espacio interestelar, quizás más propicia a expulsar gigantes de lo que suponemos. Pero esta hipótesis exige reescribir modelos de formación planetaria que han funcionado bien durante décadas, rediseñando la forma en que mundos, lunas y fragmentos son arrancados de sus sistemas natales. Otros científicos prefieren la explicación más práctica para el comportamiento de la NASA. No se trata de una conspiración, sino de prudencia. Una institución tan grande evita discursos que puedan provocar pánico, interpretaciones exageradas o titulares irresponsables. Es más seguro mostrar datos sin procesar y evitar interpretaciones arriesgadas. Pero el universo no recompensa la comodidad. Recompensa la valentía interpretativa, la capacidad de mirar una anomalía y preguntarse, ¿y si nuestros modelos están incompletos? Así fue con Mercurio, desafiando a Newton y obligando a Einstein a reescribir la gravedad. Así fue con el efecto fotoeléctrico, que sacó a la física clásica de su zona de confort y abrió espacio para la mecánica cuántica. Así es todavía hoy con la materia oscura, que se impuso como una sombra terca en los gráficos galácticos y obligó a la comunidad a abrazar el desconocimiento. Y ahora, frente al 3 y Atlas, esa misma incomodidad regresa. Tamaño colosal, níquel sin hierro, chorros que no se doblan a la rotación, trayectoria alineada de manera improbable, agua escapando donde debería estar inmóvil, brillo que cambia sin explicación directa. En cualquier manual científico, cuando la rareza se apila sobre la rareza, la probabilidad compuesta cae en picada hasta acercarse a cero. Y cuando la probabilidad de coincidencia llega casi a cero, queda una sola postura científica honesta: considerar alternativas, no necesariamente artificiales, no necesariamente extrañas, sino alternativas. Procesos de eyección que nunca hemos registrado, estados de la materia que no tenemos catalogados, fenómenos que requieren condiciones extremas y rarísimas, o algo que simplemente no encaja en nuestras categorías. Al final, el punto no es probar que el Atlas es imposible, es reconocer que exige preguntas que las instituciones dudan en hacer, y, mientras evitan esas preguntas, el objeto sigue su trayectoria silenciosa, avanzando por el sistema solar como un recordatorio incómodo de que el universo es más vasto que nuestra necesidad humana de certezas. A medida que el 3I Atlas se acerca a su paso más crítico por la Tierra, lo que está en juego ya no es solo saber si es natural, artificial, raro o común. Lo que está en juego es cómo enfrentamos lo desconocido. Porque, a pesar de todo el debate, de toda la prudencia institucional y de los intentos de tratar al Atlas como solo un visitante interestelar más, permanece la verdad incómoda. Algo extraordinario está cruzando nuestro sistema solar, y solo tenemos una ventana corta para entenderlo antes de que desaparezca de nuevo en las profundidades interestelares. El silencio sobre su tamaño no es un detalle técnico, es un símbolo. El verdadero diámetro de este objeto, estimado en cerca de 5 kilómetros, no es solo un número escrito en informes, es la llave que reorganiza todas las demás anomalías, la lente que hace evidente lo improbable que es esta coincidencia de fenómenos raros, y la chispa que debería haber guiado toda la discusión oficial. Ignorar esta pista central es ignorar el corazón mismo del misterio que el Atlas representa. Las próximas observaciones, telescopios apuntando, espectros refinados, análisis térmicos, y las contribuciones de astrónomos profesionales y aficionados, pueden finalmente revelar detalles que hoy se nos escapan. Quizás veamos su rotación claramente, quizás las estructuras internas se hagan visibles, quizás ocurra la fragmentación, o quizás el Atlas permanezca intacto, desafiando una vez más nuestras expectativas. Sea cual sea el resultado, una cosa no cambia: el tamaño seguirá siendo el punto de partida y el punto final de la interpretación. Y al final de cuentas, el Atlas nos hace una pregunta que ninguna presentación oficial puede responder por nosotros. ¿Seremos capaces de investigar con honestidad
incluso cuando las pruebas pongan a prueba nuestras certezas? ¿Seremos capaces de dejar la comodidad de lo que ya conocemos para ver de frente algo que no encaja? ¿O elegiremos el silencio como quien le tiene miedo a lo que implica lo desconocido? La ciencia nunca avanzó por el camino de la comodidad. Avanzó cuando alguien tuvo el valor de decir que algo no tenía sentido y de seguir esa sensación hasta el límite de lo posible. Hoy, el 3I Atlas ocupa exactamente ese papel. Él nos recuerda que el universo no necesita encajar en nuestras expectativas para ser real, y que, a veces, el descubrimiento más grande no está en el objeto en sí, sino en lo que revela sobre nuestras limitaciones y nuestra disposición a enfrentarlas. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y, si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de gracias aquí abajo. Eso nos ayuda muchísimo.